Muy bien, tenemos al doctor Hugo Hernán Ramírez, experto en los estudios de formas teatrales y parateatrales, y en particular nos interesa ahora hacer una pequeña indagación sobre su libro Fiesta, Espectáculo y Teatralidad en el México de los Conquistadores, y desde el punto de vista en particular de cuál es la trascendencia de este tipo de fiestas en una urbe ya tan importante como México, como mecanismo de tanto de exhibición del poder como de integración de distintos niveles sociales, quizá en una idea unitaria de la sociedad. Sí. ¿Qué función desempeñan estas fiestas? Sí, una cosa que es importante de pronto, o que tratamos de rescatar en este libro, fue el hecho de que antes de que comenzara abiertamente la historia de lo que se llama el teatro en Nueva Granada, en Nueva España, ya se encontraban, hay mucha evidencia documental de fiestas, de representaciones teatrales, de naumaquias, de procesiones, de desfiles, en donde distintos estamentos sociales se reúnen, por ejemplo, en lo que en la actualidad es la Plaza del Zócalo, en la Ciudad de México, un poco para reconocer la importancia del poder y el lugar de esas esferas del poder en esa ciudad. Y eso se ve de muchas maneras, digamos. En algunos casos, por ejemplo, uno de los testimonios que encontramos fue una crónica en donde se cuenta un poco que Hernán Cortés, en un momento dado, cuando quiere mostrar cómo hizo la conquista de México, no cuenta cómo hizo la conquista, sino que lo que hace es casi que escenificar la conquista de México. El cronista que estudiamos lo que muestra es que en la Plaza del Zócalo, recordemos que era un lago y el lago tenía unas comunicaciones a través y la plaza propiamente dicha tenía unas comunicaciones con el lago a través de canales. Un poco la imagen que podríamos hacernos sería la de Venecia. De hecho, Venecia aparece muchas veces referenciada. A través de los canales llevan barcos, hacen una representación de una batalla naval para mostrar cómo fue la conquista de México. Y ahí la escenificación del poder era clarísima. No les voy a contar cómo fue la conquista, sino que les muestro la conquista, pongo en escena la conquista. Ese es un tipo de lógica. Y otra, de pronto sean, por ejemplo, los desfiles o las procesiones en donde, bien fuera para eventos civiles, los desfiles, o para eventos religiosos, las procesiones se convierten como en puntos de encuentro de distintos estamentos sociales. Unos están ostentando el poder, otros están como viendo los símbolos del poder asociados a sus emblemas, como por ejemplo no sé, el palio podría ser, o algunos de estos signos en donde se muestra quiénes son las autoridades. Hay muchos ejemplos. Otra representación muy bonita fue, por ejemplo, el túmulo que se construyó en la Ciudad de México con ocasión de la muerte de Carlos V, como se construye un altar, se organizan una serie de eventos en torno al túmulo y después se escribe un texto para recordar, para hacer que trascienda la idea del túmulo que se hizo con ocasión de la muerte. Yo casi que diría que son como esas distintas maneras, las representaciones de las batallas navales, las procesiones, los desfiles, los túmulos. Había muchas maneras de mostrar esa relación entre la autoridad y el poder, y de todas esas, que es lo mejor, de todas ellas hay registro escrito y podemos estudiar esos registros. Y otra cuestión interesante que me parece, en alguna de las fiestas de Lima, por ejemplo, en algunas que se hicieron en 1723, en el 25, hay un largo desfile, por ejemplo, de todos los incas, toda la sucesión de los incas, en un relato
de Peralta Barnuevo, de una de estas fiestas, hace una especie de microhistoria del Perú, y ahí aparecen, es una representación teatral, desde luego, porque no son los incas reales, aparecen desfile de los naturales, es decir, cómo los naturales se integran ahí. En Nueva España, ¿cómo es la presencia en estas representaciones parateatrales en cuanto a la autoridad y el poder de los naturales? Es decir, yo conozco alguna relación del pueblo de México donde aparece Moctezuma, y a veces séquitos con su séquito, de sus nobles, etcétera. ¿Qué puesto tienen estos naturales en estas fiestas? ¿Tienen un puesto subordinado? ¿Tienen un puesto, digamos, de tomar conciencia de que han sido desplazados por un nuevo poder? ¿Están ahí para que se sientan integrados? ¿Están para legitimar? Porque, por ejemplo, los últimos incas son los emperadores, el emperador Felipe II, etcétera, pero que aparecen como herederos legítimos de los incas. ¿Cuál es la función de estos naturales en estas fiestas? Si aparecen. Yo creo que la representación de los naturales, uno no podría decir que es unívoca, digamos, que es siempre la misma o que es siempre de la misma manera. En algunos casos podrían aparecer como por ejemplo, público de alguna manera, digamos, en la representación ellos son el público, es a ellos a quienes se les representa, pero también en otros casos aparecen ellos, los naturales, o los jefes de los naturales, los caciques, por ejemplo, aparecen casi como dignatarios con una autoridad propia o con unos valores o investidos de un poder propio, casi que de una suerte de mitología europea, pero transmitida a estos señores americanos. Se me ocurre ahora como ejemplo, Carlos de Sigüenza y Góngora, en el Teatro de Virtudes Políticas, a la hora de mostrar cuáles son las virtudes que debe tener el príncipe que gobierne a Nueva España, a México. Esa representación de las virtudes políticas las hace trayendo a cuento la imagen de los señores mexicanos, de los aztecas, de aquellos señores que habían sido como parte de la historia. Entonces, qué sé yo, la imagen por ejemplo, de la prudencia o del buen gobierno no aparecen asociadas con ideas, qué sé yo, grecolatinas, sino con estas ideas con estos representantes indígenas, con estos representantes de caciques indígenas. Entonces ya van dos, una puede ser el público, por ejemplo, pero la otra pueden ser estos señores que están investidos de poder. Y quizá una tercera, y que es una que a veces se nos olvida, es que finalmente los artesanos, por ejemplo, que en muchas ocasiones hacen, por ejemplo, los disfraces, los atuendos más bien, o la decoración, o sirven de carpinteros, etcétera, etcétera, son mexicanos. Y entonces en muchas de las obras aparece casi que la infraestructura es construida por mexicanos, de manera tal que uno podría verlos como protagonistas en distintos sentidos. Son el pueblo de alguna manera, son también los señores que están invocando valores, pero también son los artesanos, son la gente que hace los penachos, por ejemplo, los atuendos, que decora con flores o con hierbas olorosas las plazas, y están ahí. Los indígenas siempre están actuando en ese sentido más amplio. Están participando plenamente de estas representaciones de la autoridad y del poder. Muchas gracias, doctor Ramírez. Bueno, gracias a ustedes.